línea del tiempo que nos encontramos. Si hay algo que va a sacudir a la iglesia, hermanos, y nos va a hacer prevalecer y perseverar como Cristo lo dijo en su palabra, es la misma palabra de Dios. Así, con la bendita palabra, hermanos, quiero darle gloria al Señor, porque el tema, hermanos, es de suma importancia. El tema que voy a tocar con ustedes, hermanos, en este estudio y a través de esta enseñanza, lleva por título el tercer templo. Para muchos tal vez suene algo raro. Para los que han estudiado la palabra y han escuchado, es algo familiar. Pero hoy, de una manera, hermanos, que Dios va a sacudir a su pueblo y va a hablarnos y a abrir nuestra óptica para darnos cuenta de algunas cosas que urgen que usted y yo las analicemos, no solamente a través de la historia, sino a través de la Biblia. Es el libro de los libros. El hablar, hermanos, sobre el tercer templo, quiero decirles que ya nos estamos encaminando. El mundo se está encaminando a grandes pasos hacia la construcción del tercer templo. Voy a hablar de tres. Dos no existen más. Uno está a punto de ser levantado. Y quiero hablarles, hermanos, de este tema, porque déjeme decirle que como pueblo de Dios necesitamos saber esto. El hablar de estos temas de los tiempos finales, hermanos, es un tema que nos está anunciando, ¿verdad? Que al darnos cuenta de esto, este tema del tercer templo ha estado en el corazón del pueblo judío, del pueblo seleccionado por Dios, más de 2000 años. En especial Israel, porque para nosotros los gentiles no estamos esperando, hermanos, la venida de Jesucristo. Estamos esperando el arrebatamiento, hermanos, porque la venida tiene dos facetas. Y a la luz de la palabra, hermanos, queremos hablarle que esta es una de las señales más contundentes que la iglesia necesita darse cuenta, hermanos, de la cercanía del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo, que está más cerca de lo que nosotros pensamos. Casi todos los utensilios, la ropa sacerdotal, el menorá, todo aquello, hermanos, que en el templo antiguo existió, casi, y digo casi porque faltan unas cosas muy pequeñas, pero todo, casi todo está listo. Los planos están listos, el lugar está listo. Y quiero decirle, hermanos, que el hablar de este tema es un tema muy sensible, porque ciertamente hasta el día de hoy hay un gran conflicto en ese lugar donde se encuentra, o donde alguna vez existió o existieron el primero y el segundo templo, y donde el tercero muy pronto va a ser levantado. Dice Apocalipsis capítulo 22 verso 7. Tome nota de ello, hermanos. Arrancamos con el estudio. Apocalipsis 22, 7. Jesucristo dijo: ciertamente vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Si vamos a Hechos capítulo 1 versículo del 6 en adelante, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube y le ocultó. Lo que está diciendo aquí la Biblia, hermanos, y si usted toma nota, va a ser hasta el verso 11. Les voy a narrar. Usted tome nota y les voy a pedir, hermanos, que cuando usted llegue a casa o el día de mañana, por razones del tiempo no vamos a dar lectura a todas las citas que les voy a dar, pero les garantizo que lo que yo les voy a relatar, a definir, hermanos, están aquí en la palabra de Dios. Les voy a resumir esto. Y aquí, hermanos, en esta cita de Hechos 1 del 6 al 11, nos habla de que le hicieron una pregunta: ¿en este tiempo vas a restaurar tu reino? Hermanos, y la Biblia dice que el Señor Jesucristo partió al cielo, los discípulos quedaron mirando hacia arriba, unos seres celestiales, unos ángeles le dijo: ¿por qué se quedan aquí mirando?
De la misma manera que el Señor Jesús está yendo al Padre o está regresando, así Él volverá. Y quiero decirle, hermanos, que en la palabra del Señor nos dice que antes de que el tercer templo sea levantado, quiero decirles que el arrebatamiento surgirá primero que ello. Esto es para darnos cuenta en la línea del tiempo de los eventos proféticos que ya estamos presenciando. Cuando el pueblo judío, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel salió de Egipto, que el Señor a través de Moisés y Aarón lo sacó, hermanos, de la tierra de esclavitud. La palabra nos dice, hermanos, que el Señor los saca con señales, con prodigios, y que para alabar, adorar a Dios, para agradecer, tenían, hermanos, en esa época el tabernáculo, que era un tipo de templo, pero era movible. El pueblo iba al desierto, ponían sus carpas o sus tiendas, y de tal manera que a donde ellos iban, llevaban, hermanos, transportaban el tabernáculo. Ahí hay unas imágenes, hermanos, en la pantalla para que usted pueda darse más o menos, o podamos ilustrar, ¿verdad?, cómo era. En ese lugar, por orden de Dios, se encontraba el lugar, ¿verdad? Estaban los atrios, había un lugar designado, hermanos, el lugar santo, el lugar santísimo. Había un lugar donde estaba el altar del incensario, todo aquello para alabar, glorificar, ofrecer sacrificios a Dios. Pero era movible, no tenía templo Israel. Y quiero hablarle, hermanos, de que el primer templo que en toda la historia del mundo, porque en la Biblia nos dice que habrá tres en toda la historia del mundo, en toda la historia. El primero fue el que levantó, el que hizo Salomón, el rey Salomón. Eso se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 6, Segunda de Crónicas, capítulo 6 y capítulo 7. Ahí, hermanos, cuando usted vaya a leer esa escritura, se va a dar cuenta el proceso que llevó. Mire, ese templo, hermanos, David, siervo de Dios, tenía el anhelo en su corazón de él ser el instrumento para levantar el primer templo de Dios, de Jehová. Pero Dios no se lo concedió. Dios no le permitió a David, hermanos, construir ese templo, mas su hijo Salomón fue el instrumento que Dios usó. Si habláramos en esta época, se invirtieron billones de dólares, porque el oro, hermanos, a la casa de Jehová, todos los utensilios era oro puro, como el menorá o el candelero, el candelabro, y el altar del incensario, el altar del sacrificio, la mesa del pan, etcétera. Todo era oro puro. El corte que tenían las piedras, hermanos, era un corte único, especial. Costó billones, si hablamos en esta época, de dólares. A la verdad, este siervo era riquísimo, y él quiso darle lo mejor de lo mejor a Dios, y él construyó el templo que duró 20 años en construirse. La cita está en Primera de Reyes 9:10. Tome nota de ello, hermanos. Primera de Reyes 9:10 nos dice que Salomón, o el proceso de la construcción, fueron 20 largos años. Se imagina, hermanos, la magnitud del templo. Y en las citas que yo le relaté se va a dar cuenta, hermanos, cuánto ganado, cuánto dinero, cuánta preparación para que se llevara a cabo. ¿Y en dónde se levantó? Hermanos, recuerde que Israel es el reloj profético. Israel es el pueblo escogido. El templo, hermanos, fue construido en el monte de Moriah. Así se le llama el monte de Moriah, hermanos, la tierra prometida. El pueblo recibió instrucciones de salir de la esclavitud a la tierra prometida, y uno dice, vamos a Canaán. Ellos iban a Canaán. ¿Dónde está Canaán en la actualidad? Hermanos, se encuentra en la parte de Israel, parte de la franja de Gaza, Jordania, Líbano, en la parte del Medio Oriente, hermanos, parte de Palestina, que con el tiempo fue dividida. Toda esa es la tierra prometida, hermanos. Pero en el monte de Moriah, ahí en ese lugar geográfico o cartográfico,
Usted se da cuenta a la luz de la Biblia, hermanos, que ahí en ese monte, segunda de Crónica 3:1, dice que ahí en el monte de Moriah fue donde Salomón ahí levantó el templo. Y quiero decirle, hermanos, que vamos a estar proyectando unas imágenes para un poquito adentrarnos en la escena y para, hermanos, darnos cuenta que a través de la historia, a través de la tecnología o de la ciencia, y sobre todo y ante todo, a través de la Biblia, usted se va a dar cuenta de las riquezas que usted tiene en sus manos, la Biblia. Todo lo que en ella está escrito, hermanos, usted se puede dar cuenta que desde el Génesis hasta Apocalipsis hay evidencia de ello, que la Biblia es verdad, es la palabra de Dios. El monte de Moriah se registra en Génesis, aparece todos los profetas mayores y aparece, hermanos, en la actualidad el monte de Moriah todavía existe. Si usted viaja a Israel, hermanos, usted encuentra ese lugar y ahorita vamos a ver con detalle todo ello. Entonces, hermanos, Salomón en el año 925 antes de Cristo, cuando construye, hermanos, el primer templo, lo dedica al Señor, pero pasó algo terrible. Ese templo sufrió, hermanos, el ataque de los enemigos. Por ejemplo, el faraón Sisá, él lo atacó, lo profanó. Muchos reyes del mismo Judá profanaron ese templo, el primero que construyó el rey Salomón. Y finalmente, hermanos, el fin de ese templo fue con la llegada de Babilonia o los babilonios. Y si se da cuenta, hermanos, usted tal vez se ha preguntado como yo, ¿verdad? Que cuando encuentro algo, Babilonia, y escudriñas la Biblia y escudriñas la actualidad, ¿dónde está Babilonia? Ahí empezó el mundo también. La Biblia nos habla, hermanos, que ahí fue donde nacieron los lenguajes, en la torre de Babel. ¿Dónde está Babilonia? Babilonia, con el nombre literal, ya no existe. Babilonia a través del tiempo fue cambiado de nombre, pero existe. Babilonia es Irak. Entonces, cuando usted encuentre en la Biblia Babilonia, usted relaciónelo, porque realmente Babilonia es Irak. ¿Dónde está Irak? Está en el Oriente Medio. Ellos, hermanos, llegaron, conquistaron, quemaron y derribaron, destruyeron todo, se llevaron los utensilios y acabaron con el templo de Dios. Quedó una ruina a través de un rey llamado Nabucodonosor. Los babilonios destruyeron, hermanos, el primer templo. Y, hermanos, el segundo templo, aquí vamos a adentrarnos un poquito en la historia, porque ese templo fue construido en el 515, hermanos. Mire, ese segundo templo, hermanos, antes de Cristo, esto es antes. Todo se tiene que relacionar con Cristo antes o después de Cristo. Pero hubo un líder, hermanos, que llegó llamado Darío. También se levantó Ciro el Grande. Pero hubo un gobernante que Dios asignó. Mire, llegaron los medos persas y a Dios le plació levantar a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel fue un gobernante puesto por Ciro el Grande y apoyado por Ciro el Grande. ¿Para qué? Hermanos, la cita que les voy a dar para que lean en su casa esto que les voy a contar y a relatar, en Esdras capítulo 6, versículo del 3 al 22. Dese cuenta, hermanos. Esdras 6 del 3 al 22. Ahí nos dice cómo fue Ciro el Grande instrumento de Dios y cómo Zorobabel fue seleccionado líder. ¿Para qué? Para construir el segundo templo de Dios. Usted ha leído de Jeremías cuando levantaron los muros, pero fueron los muros, no el segundo templo. Zorobabel, con la ayuda, hermanos, primeramente intervención de Dios, después de la llegada del cautiverio a través de Ciro el Grande y Zorobabel, hermanos, se logra levantar el templo, que duró para ser construido, escuche, hermano, 46 años.
46 años, y eso, vamos a ir a la Biblia, hermanos, porque esto está sabroso con evidencia bíblica. Está en Juan 2, exactamente en el verso 20, pero le voy a dar lectura al verso 19. Ahí en la pantalla van a poner el versículo Juan 2, 19 y 20. Ahí nos dice, hermanos, que ese templo duró 46 años, el segundo templo para ser levantado. Mire, Juan 2, 19 dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. El verso 20, ahí está, mire. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Nosotros sabemos que Jesús está hablando de su cuerpo, la señal del profeta Jonás, que estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ellos no entendieron, ellos pensaron que hablaban del templo que Zorobabel había levantado. Dijeron 46 años. Fue un largo proceso, mucho dinero de por medio. Herodes, hermanos, el grande, Herodes primero lo reedificó, lo completó, lo modificó. Cuando Jesús aparece en la escena, en el mundo, desde que él era niño, hermanos, el templo ya estaba. La juventud, hermanos, que él pasó cuando él tenía 30, 36 años, hermanos, Jesús muchas veces fue invitado a predicar al templo. Es el templo, el segundo. En el mismo lugar, no se cambió de lugar, ahí mismo el segundo templo fue construido. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que como por ejemplo en Mateo 24, 1 y 2, ahí nos está hablando de las veces que fue invitado. Lucas 19, 41 al 43 nos habla de que el Señor fue al templo, predicó muchas veces. Fueron varias ocasiones que el Señor Jesucristo, hermanos, fue al segundo templo. Todavía estaba de pie, todavía estaba, hermanos, donde adoraban, servían. Se levantaron los fariseos, saduceos, los celotes se llamaba el grupo de rebeldes. El Señor presenció muchas veces, ¿verdad? En una ocasión se enojó cuando estaban vendiendo, hermanos, comercializando en la casa que dijo: será llamada casa de oración. Era ese templo, hermanos. Mateo 24, 1 al 2. Los discípulos se maravillaron de esa construcción. Eran muros tremendos para la época que Jesús estaba viviendo. Las columnas, la modificación, el diseño, hermanos, 46 años para levantarlo. De tal manera que Mateo capítulo 24, versículo del 1 al 2, dice que Jesús va saliendo de ese lugar, del templo, de ese segundo templo. Y los discípulos, dice que se le acercaron y dijeron: maestro, mira el templo, wow. Y el Señor les dice, hermanos, Mateo 24, 1, el 1 le dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El verso 2, respondió él y les dijo: ¿ven todo esto? Es una interrogante, una pregunta. De cierto les digo, o les aseguro, que no. Y aquí, hermanos, Jesús suelta una profecía. Y escuche la profecía que soltó: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está, hermanos, la escritura. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Faltando 4 días, voy a relatarles esto, hermanos. Antes de ser arrestado, antes de cargar la cruz, él pasó tiempo de oración y ayuno como el Cordero de Dios. Así eran preparados los corderos para el sacrificio. 4 días antes, el Señor no comió, no bebió. 4 días ya en oración y en ayuno. Y a través de la Biblia, a través de la historia, historiadores como Flavio, Josefo, el Zohar de los judíos, etcétera, pero sobre todo y principalmente los documentales bíblicos, nos dicen que faltando 4 días, el Señor Jesucristo, yendo, hermanos, en oración y en ayuno, salió de Nazaret. Era la última vez que él iba a visitar la ciudad de Jerusalén.
porque él ya iba a ser arrestado. Y algo por obra del Espíritu Santo y a través de los historiadores serios de la palabra, algo conmovió y el Espíritu obró en toda esa multitud, que Jesús, cuando pasa por Samaria, la gente de Samaria, una gran multitud, sentía algo en su corazón que dijeron: vamos a ir con él. Mire, gente de Samaria lo seguía. Cuando él va bajando, pasa por Jericó, y la gente de Jericó se levantó y lo empezó a seguir. Cuando él pasa por Betel o Betania, la gente de Betania dijeron: wow, vamos a seguirlo. Ellos tenían algo tal para que ellos sentían que ya no volvería jamás el Mesías. Jesús de Nazaret no volvería más. Y hermanos, esa gente de Betania lo siguió. Y si usted se da cuenta, la Biblia nos habla del famoso Domingo de Ramos, la entrada triunfal, cuando él entró montado en un pollino. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Él entró en un pollino. Los de Capernaum, la gente, hermanos, de alrededor, esperaban con anhelo el Mesías. Los judíos no, hermanos, no tenían el discernimiento. Tenían los eminentes, los más grandes teólogos, los más grandes escatólogos, pero no pudieron identificar la llegada del Mesías prometido. No se dieron cuenta, hermanos, y esa multitud de alrededor, no de ahí. Claro que después los judíos se unieron, porque también se quitaron las capas y hermanos, cortaban palmas y decían: bendito el Rey. Y la Biblia dice que cuando Jesús entró por la entrada principal de Jerusalén, la puerta del oriente, que ahorita voy a dar unos versículos y algo de profecía y algo que existe hasta el día de hoy y que tiene que ver con el tercer templo. Jesús se para enfrente de la ciudad y empezó a llorar. Y la Biblia dice que cuando él empieza a llorar, él, hermanos, eso está en Lucas 19:42. Lo voy a leer. Lucas 19, del 41, hermanos, en adelante. Miren, Lucas 19:41, ahí está en la pantalla. Dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti. Mire, ahí suelta una profecía que se vino sobre Israel y que tendría que ver en el marco profético para alertar al pueblo gentil que somos nosotros. Dice el verso 43, dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti. Miren, de acuerdo, hermanos, a la Biblia y a los historiadores, miró la ciudad, lamentó sobre ella. Jerusalén, en otros pasajes, Jerusalén que tú matas a los profetas. Jesús lloró sobre Jerusalén, pero luego el gran rabino, el Señor Jesús, voltea a ver hacia el templo, hermanos, que estaba detrás de la columna del muro principal o de la puerta del oriente. Y él, hermanos, soltó la profecía que está ahí, hermanos. El verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Esa es la ciudad. Pero cuando él ve el templo, hermanos, dice: y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. No solamente soltó la profecía sobre Israel, en especial sobre el templo, que le dijo a sus discípulos: no contemplen estas cosas, porque se va a llegar el día que no va a quedar piedra. Y aquí lo vuelve a, hermanos, a confirmar: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí les va un poco de historia bíblica. La cita que yo les estoy dando, hermanos, ahí lo van a encontrar. Lucas 19 al 45 al 47. Todo eso está ahí. Y les relato un poco de historia. A través de la historia, ese templo duró 46 años. Eso está en la Biblia. Pero también a través de los historiadores bíblicos, el templo 46 años duró para ser construido. Pero en el año 70
después de Cristo. Mire, Cristo regresa al cielo, ya había soltado la profecía. Él soltó una lamentación sobre el pueblo que no supo. Como les decía, cuando Él entró, hermanos, los fenicios, fíjense, los elamitas, gente de Samaria, gente de otros lugares, supieron reconocer al Mesías. Pero los mismos rabinos, el pueblo escogido, no supo. Como les decía, los teólogos, escatólogos, no supieron. Cuando Jesús va entrando, le dicen: hey, dile a esta multitud que se calle, cállalos. Jesús le dijo: si ellos callaren, las piedras hablarán por ellos. Jesús lloró sobre la ciudad, y podemos ver que Él cumple, lleva la cruz, regresa al Padre. Y nos damos cuenta, hermanos, que el templo duró un tiempo más. De acuerdo a la historia, hermanos, y a la Biblia, en el año 70 después de Cristo, llegó a su final el templo. Ellos no supieron reconocerlo. Zacarías 9:9, ahí está el verso en la pantalla, hermanos. Vamos a ir a Zacarías 9:9. Ahí está la profecía de lo que estoy hablando. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey, ¿qué dice? Vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Alégrate mucho, Jerusalén. Sin embargo, no supieron reconocer al Señor. A través de este mensaje, de esta enseñanza, es lo mismo que está pasando hoy en día. La gente, teniendo la palabra, teniendo las escrituras, mensajes poderosos, mensajes reales que vienen de Dios, no del siervo que se para aquí, que venga de su corazón, de Dios, la gente no sabe reconocer el tiempo que está viviendo. Es lo mismo. Está pasando la historia que vivió Israel, se está repitiendo hoy en día. Alégrate mucho, hija de Jerusalén, tu rey vendrá a ti montado en un pollino. No se dieron cuenta. Hoy se anuncia: Cristo viene pronto, y el pueblo no quiere creerlo, no sabe admitirlo, lo ignora. La historia se repite. En el año 70 el segundo templo fue destruido por Tito, el general. El imperio romano vino con las legiones, rodearon Jerusalén. Lo que dijo Jesús se cumplió en el año 70. Atacaron la ciudad con los niños, mujeres, hombres, todo. Más de 100,000 judíos. Corrieron ríos de sangre, atacaron el templo, y por intervención de Dios se incendió también el templo. El fuego consumió parte del oro. El oro se pega en la piedra, que era un caliz, una piedra especial que Salomón consiguió, y que Herodes el Grande buscó, y se pegó el oro en la piedra. Y mire, para no desperdiciar nada, el oro, las legiones romanas con Tito, hermanos, empezaron a golpear el oro, y lo que no pudieron se lo llevaron. Las legiones, una legión era 6,000 a 7,000 soldados, una legión. Pero cuando Tito fue a invadir Jerusalén, fueron las legiones. Corrían ríos de sangre. Y la piedra que quedó, la parte del templo, ¿sabe qué pasó con ello, hermanos? El corte, cada corte, de acuerdo a los historiadores y de acuerdo, hermanos, a los documentales bíblicos, pesaba entre 1 y 2 toneladas cada corte de piedra, ¿verdad? Que era un caliz tan especial. Y quedó, porque el fuego no terminó con la piedra. Al verla Tito, se lleva el oro, se llevó todo el oro, vació el templo y lo profanó. Y al mirar las piedras, miró un corte tan especial y tan finito, y se detuvo y se quedó viendo las piedras. ¿Y sabe qué dijo? Llamó a las legiones y tomó una decisión. 2 cosas hizo: se llevó el oro, llamó a las legiones y le dijo:
vuelvan polvo todas esas piedras, no sea que los judíos levanten otra vez el templo. ¿Y sabe qué hizo Tito con las legiones? Pulverizaron esas piedras. ¿Y qué pasó? Sin darse cuenta, Tito hizo que se cumpliera la profecía de Jesús. Porque ¿saben qué es lo que pasó? No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Voy a pedirle al hermano que en la pantalla me ponga, por favor, el muro de los lamentos. Creo que los siervos tuvieron la bendición de estar ahí. ¿Cuántos han escuchado o han visto otra vez, hermanos, de la tecnología, el muro de los lamentos? Ya usted puede mirar eso. Está al oriente, la parte del oriente. Vamos a ilustrar para poder entender un poquito. Imagínense que aquí, como es este templo literal, aquí estuvo el templo. La parte de allá afuera del templo hay un muro. Ese muro estaba al frente, el templo estaba atrás. El templo no quedó nada. Dios a través de los profetas permitió que una cosa quedara. El templo no quedó nada, solamente el muro oriental. Cuando ustedes escuchen Esdras, Nehemías, toda la Biblia sobre la puerta del oriente, hermanos, o el muro oriental, el día de hoy, ese es el muro de los lamentos. Lo único que quedó del templo, o en la parte de enfrente del templo, por decirlo así, ilustrándolo, es ese muro donde los rabinos judíos y el Sanedrín, hermanos, se lamentan, más de 2000 años lamentando. Lo único que quedó es ese muro. Y hay una imagen ahí, o tal vez usted puede apreciar en la pantalla, o si después usted busca, hay un grupo llamado los ortodoxos, y están los ultra ortodoxos. Los fariseos, hermanos, y los saduceos vienen siendo ese mismo grupo. Hay rabinos mesiánicos que creen en el Señor Jesús. Para ellos, decir que eres cristiano es decir que eres pagano, mundano. Ellos, hermanos, si tú viajas a Israel y dices yo soy cristiano, tú eres pagano, perteneces al Vaticano. Es de la iglesia tradicional. Los judíos, hermanos, mesiánicos son los que creen en el Señor Jesucristo, en el Mesías. Los ortodoxos es el otro grupo que espera no al Mesías, sino al anticristo. Amén, ¿está conmigo? Lo único que queda de ese muro, mire, ahí está. Usted se puede preguntar si ellos siempre en la Biblia vestían de blanco. La mitra, el pectoral, todo, el talí, todo la vestidura, ellos eran de blanco. Pero ¿por qué hoy en día los ortodoxos o ese grupo visten de negro? ¿Saben por qué? Hay una sola razón: porque están de luto. No volverán a vestirse de blanco hasta que aparezca el Mesías. Y saben, Jesús cuando lloró en la ciudad dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán. Ellos están esperando al que vendrá con poder militar, poder económico, poder religioso, con prodigio mundial. Y ese será el nuevo líder, el presidente mundial o global, que será el anticristo o el antimesías. Hay otra imagen que quiero mostrarles, hermanos, con evidencia bíblica. La parte, hermanos, donde está una puerta ahí que se mira cerrada y hay un cementerio, porque hay una profecía, hermanos, que cómo el diablo trabaja para, se llama sabotaje escatológico. ¿Qué quiere decir eso? Torcer las profecías. Como Tito creyó que él destruyó el templo, así no lo levantan y no adoran a Dios, y sin darse cuenta estaba cumpliendo la profecía de Jesús. Lo que Dios soltó, nadie lo puede cambiar, nadie. De igual manera, ahí, hermanos, usted puede mirar, hay otra, hermanos, donde se mira más el cementerio. Mire, son dos puertas. Es una puerta, ilustra como si fuesen dos. Esa existe todavía, hermanos, de la ciudad antigua, muy antigua, el muro occidental, donde está, hermanos, usted puede mirar ahí
En esta parte de aquí, estos son los muros antiguos. Esta puerta que está aquí, hermanos, se le llama la puerta del Mesías, la puerta del oriente, la entrada triunfal a Jerusalén. Tiene muchos nombres en la Biblia. Es esa, existe. Aquí está. Aquí Nehemías. Hay mucha historia en la Biblia, desde el Génesis, desde Abraham. Y ahorita van a ver algo. Pero aquí, hermanos, en esta puerta, por ahí entró Jesús, montado en el pollino. La puerta del Mesías, la puerta del oriente. Ahorita está cerrada. La historia dice, y la Biblia también, que cuando el Señor Jesús entrara por ahí, cuando Dios se encarnara y entrara por esa puerta, jamás un mortal, jamás en la historia del mundo, ningún ser humano volvería a entrar por esa puerta. Nadie. Se levanta una revuelta, fariseos, saduceos unidos en el templo, pero la revuelta que hubo, un grupo llamado celotes, con Z, si está tomando nota. Ese grupo, hermanos, se levantó en contra de los otomanos. Hubo guerra, pero también hubo líderes que... ¿Sabía usted que Jesús tuvo un celote que lo siguió, un discípulo que era celote? Un guerrillero, eso es un celote. Le llamaban celotes, hermanos, a un grupo que con celos defendían su creencia y se oponían a las leyes de los hombres. Y había una revuelta, hermanos, y a ellos le llamaron celotes, los rebeldes, los guerrilleros, los que se oponen al gobierno. Simón el celote, mire, ese Simón el celote está en Hechos 1:3 y Lucas 6:13. Él, hermanos, se entregó al Señor, un guerrillero, fíjese, que pertenecía a ese grupo. Pero entre él y otomanos, hermanos, los otomanos y los enemigos de Dios dijeron algo: esa puerta es del Mesías, vamos a cerrarla para que nadie entre por ella. Pero los burladores, los enemigos, quisieron asegurarse muy bien que esa puerta no se volviera a abrir. Y mire, aquí en esta parte hay un cementerio. ¿Sabe usted que el sumo sacerdote, que nuestro gran sumo sacerdote fue Jesucristo, jamás puede pisar un cementerio? El Santísimo no puede pasar por un lugar así. Y ellos dijeron: vamos a colocar un cementerio para asegurarnos que la profecía de que vendrá un Mesías, y cuando Él venga, si viene, los que no creyeron encuentren ese problema, sabotaje escatológico, no se cumpla la profecía. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vaya conmigo, por favor, corra a Ezequiel 44:2, 44 del 1 y 2. Ezequiel 44, 1 y 2. Vamos a darle lectura y ahí está en la pantalla. Mire, hermanos, mire qué preciosa es la Biblia. Ezequiel 44, 1 al 2 dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario. Ya usted sabe qué puerta es, la cual mira hacia el oriente. ¿Y qué pasó? Mire, aquí está, no lo digo yo. ¿Qué dice? Dígalo conmigo. Y estaba cerrada. Siguiente versículo. Y me dijo Jehová, ¿está conmigo? Esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni entrará por ella hombre. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. No fueron los otomanos, no fueron los celotes, no fueron los saduceos. Los saduceos eran un grupo de religiosos que tenían roce con Roma, que manejaban el dinero. Ellos se encargaban de mover las finanzas en el templo, saduceos. Los fariseos era otro grupo, celosos de la ley. Ellos se encargaban de la palabra, de poner leyes y todo eso. Pero el que soltó la palabra, que dijo: esa puerta no se abrirá más,
Esa puerta, vuelva a la pantalla, hermanos, por favor, hermano del control allá de él. La puerta aquí del oriente, la puerta oriental, mire, actualmente así está cerrada. Dijeron, si el Mesías viene es el cementerio para que no entre, pero hay un problema muy grande. Jesús no va a entrar ya por esa puerta. Ellos ignoran que el Señor en las nubes, desde allá, en las nubes, hermanos, Él se va a encontrar con su pueblo y no volverá a entrar, porque la Biblia dice que esa puerta estará cerrada. Amén. Entonces, hermanos, el detalle aquí y el punto y el centro, hay mucho que hablar, hermanos. Tengo tanto material, pero quiero que quede claro lo principal que quiero relatarle. Ese es un estudio demasiado profundo, demasiado largo, demasiados versículos, demasiadas citas. Le estoy resumiendo el corazón de esta enseñanza, de este estudio. Miren, el primer templo de Salomón cayó. Segundo, la profecía estaba de pie cuando Jesús estaba en la tierra. El aposento alto donde los discípulos iban todos los días a orar es ese mismo templo. Cayó. Actualmente solamente se encuentra el muro de los lamentos. Vaya, hermanos, por favor, póngame la imagen. Mire, aquí está el aposento alto, hermanos, algo así ilustrado. Aquí, mire, puede usted darse cuenta cómo las legiones vienen y destruyen el templo. La siguiente imagen, hermanos, por favor, de la cúpula musulmana, el muro de los lamentos, la parte del aire actual. Esta parte, mire, ponga atención en esto. Aquí en esta parte, si usted alcanza a mirar, no sé allá atrás, pero esta parte de aquí es el muro de los lamentos. Aquí, este terreno de aquí, topográfico, cartográfico, como usted le quiera llamar, o geológico. Aquí, esta parte de aquí es el muro de los lamentos, donde todos los días aquí los ortodoxos, judíos y los religiosos vienen a leer el Torah, la palabra, y aquí están todo el tiempo. No tienen templo ahorita en Israel. Esperan señales o esperaban señales para echar a andar. Ya hicieron, hermanos, el altar de piedra, el altar del incensario, el menorá o el incensario, hermanos, ya está listo. El altar, hermanos, todo lo de oro está listo, ¿verdad? El candelero, esa era la palabra, el candelero, ahorita, hermanos, ya está en Israel. Está blindado con vidrio. Si alguien quiere, hermanos, robarlo, no pueden. Ya está listo, también esperando para la construcción. La vaca roja, en un tema yo toqué algo de eso. Estaban esperando, ya nació. Casi todos los utensilios, los preparativos ya están, pero hay un problema, grande problema. El muro de los lamentos está aquí en esta parte del mundo. Ahorita, aquí atrás se encuentra el templo de los enemigos de Israel. Siendo hermanos, Abraham fue el padre que fundó al pueblo judío, quien fundó al mundo árabe y al mundo gentil. De Ismael, hermanos, nacieron los árabes y los musulmanes, Emiratos Árabes y todo el pueblo del Medio Oriente. La otra parte enemiga vinieron de la esclava de Agar, de la promesa de Isaac, hermanos, de ahí vinieron los judíos. Hay un gran problema. Cuando destruyen el templo, que aquí en esta parte, donde está este cuadro, hermanos, aquí donde se le pintó este cuadrito aquí, era donde se ubicaba el templo de Salomón. Aquí estuvo el templo que Jesucristo entró muchas veces a predicar y que soltó la profecía. Y en esta parte, hermanos, ahorita no hay templo. Esta parte que está aquí, la cúpula musulmana o el templo musulmán, la cúpula de la roca o de la piedra, hay mucha historia ahí. El monte de Moriah es toda esta zona, toda esta zona. La historia dice que el mundo empezó ahí. La Biblia lo comprueba. Si usted va a la Biblia en la cita que ya les di, en Esdras y en todas las citas que ya les di, no las voy a dar otra vez, se va a dar cuenta de ese monte de Moriah. Y ahí en ese monte de Moriah, aquí precisamente, de acuerdo a rabinos, eminentes, eruditos y a los estudiosos, aquí fue donde Abraham, por eso se llama monte de Moriah. Aprenda eso, memorice eso. En este monte aquí donde levantaron, hermanos, los musulmanes, este lugar, ahí fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Fue aquí. Ahora los musulmanes, a través de cuando se levantan las guerras y hubo problemas, revueltas, dividen Palestina, la franja de Gaza,
los enemigos de Israel, o lo que vienen siendo, hermanos, a Goliat era filisteo. Los filisteos, cuando Jesús vino, ya no existían los filisteos, pero los filisteos son los palestinos, ¿ok? Entonces este lugar siempre lo pelearon, hermanos, pero los musulmanes se instalan ahí con ayuda de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. A diario, hermanos, en este lugar el ejército está, porque Israel pide este lugar para levantar el templo, el tercer templo, para la llegada del Mesías. Los religiosos de aquí, ellos dicen que aquí fue donde Mahoma recibió una revelación, y en un caballo con alas, de aquí se fue para el cielo. Ellos esperan, ¿verdad?, a su gran Mahdi, al Mesías que va a venir para ellos, islámico. Es el anticristo, es el mismo. Los judíos esperan, hermanos, al Mesías, pero viene siendo el anticristo. Y al Mahdi que esperan los musulmanes es el que va a traer la paz, para que tumben todo esto, hermanos. Y en esta zona geográfica, aquí, hermanos, con una sola llamada y un tratado de paz, que la Biblia dice ahora, que se junten los líderes del mundo, firmen el tratado de paz en el Medio Oriente, se dé la orden, hermanos. El problema grande en el monte de Moriah es este templo, aquí en esta parte, aquí de los judíos y ellos. No puede estar los dos. Cuando aparezca el anticristo, hermanos, eso va a caer, y esta zona geográfica aquí va a ser el tercer templo. Ahorita no se puede. No se puede, porque si fuera por el diablo, él introduce a su hijo, que es el anticristo, al mundo. Segunda Tesalonicenses 2, del 3 al 7, voy a resumir, léanlo en casa, repito la cita. Ahí nos dice que va a venir el anticristo, se va a sentar en ese lugar del que estoy hablando. La cita que le di ahí nos dice con lujo de detalle, hermanos, que lo van a profanar, y tanto será que se sentará, hermanos, en el templo, haciéndose pasar por Dios mismo. Y al presente él ya se quiere manifestar, pero hay alguien que lo detiene, hermanos, es la iglesia. Se ha debatido, algunos dicen es Dios, otros es Cristo, otros es el Espíritu. Bueno, a la verdad Dios tiene el control de todo, pero hay alguien que impide que el anticristo salga a escenario, es la iglesia. Una vez, como dice segunda Tesalonicenses 2:7, que una vez que sea quitada la iglesia, una vez que se quite lo que va a estorbar o lo que estorba ahorita, va a aparecer el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el anticristo, etcétera, etcétera. Se ha hablado ya en otras prédicas los nombres que tiene el anticristo, y se va a sentar y va a profanar el templo. Van a levantar ese tercer templo y lo va a profanar, y él va a decir que él es el Mesías. Esa palabra el Señor Jesucristo la soltó, hermanos, soltó esa profecía en Marcos 13:14. Jesucristo dijo: cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, sepan que tienen que correr y huir a los montes, porque en Israel no, el epicentro del mundo, hermanos, no serán los Estados Unidos, ni el gran oso Gog o Magog, que es Rusia, ni el gigante dormido, bueno, ahorita ya es imperial, que es China. La Biblia les llama en Apocalipsis los reyes del oriente. China está en la profecía. Los que van a cruzar el Éufrates son ellos. No va a ser la gran China, no va a ser Estados Unidos, ni el gran león y sus cachorros, que viene siendo Inglaterra, los Estados Unidos y todas las potencias que están asociadas. No serán ellos, ni tampoco van a ser los medos persas, que ahora ya no son medos persas, ahora es Irán, ni tampoco Siria, que es Damasco antiguo. El epicentro del mundo, hermanos, será Israel. Será allá donde se levantará el tercer templo. Ahorita, actualmente, hermanos, créame, hermanos, créame, y no le digo para vanagloriarme, tenía 5 estudios, 3 sermones, y le pedía, le rogaba: Señor, ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué comparto con tu pueblo? Y el Señor me puso a compartir esto. Hay un desespero, hermanos, por la palabra profética que el Señor nos está diciendo: cuando miren estas cosas, prepárense, prepárense.
Ya, hermanos, todo está listo. Voy a poner la palabra casi, porque el Señor me dijo algo. Yo quería ponerle por título así: casi todo está listo, o todo está listo, y el Señor me dijo casi. ¿Por qué? Porque mi pueblo no está listo. Mi pueblo es el que no está listo. Con esto de la pandemia global y los ensayos que ya se realizaron, son los ensayos, hermanos, para el nuevo orden mundial y para el líder que están esperando. Entonces, quiero decirles, hermanos, que ya está todo listo. Fue noticia mundial el nacimiento de la vaca roja. Si usted no se dio cuenta, aquí se predicó, aquí se enseñó con detalles de eso. Se perdió la especie, pero cuando apareció y nació, wow, dijeron los rabinos, el Mesías está a punto de aparecer. Eso debe de abrirnos los ojos a nosotros. Cuando vean todas esas cosas, dijo Jesucristo, cuando los dolores vienen de una mujer, no es cuando un dolor viene, es cuando todos los dolores se juntan. Por eso, hermanos, son principios de dolores. Estamos ya en lo último de lo último, hermanos. No alcanzaré, hermanos, o no alcanzaría a relatarles algo, pero me voy a detener aquí. Será en otra ocasión donde a nivel profundo toque algo un poco más con esto. Yo, hermanos, voy a dejar, porque el Señor me dijo eso. Yo voy a dejar, si alguien tiene una pregunta de esto que estamos hablando, no se cohiba. Si yo no lo sé, hermanos, la Biblia sí lo tiene. Si yo no, aquí está el pastor también, aquí están los teólogos. El hermano, si le da, ¿verdad?, el sonido al trasfondo, está bien. Voy a dejar unos minutitos de lo que se habló, hermanos. Si tiene alguna interrogante, alguna inquietud, algo que no entendió, alguna pregunta, no se vaya. Y si no alcanzamos aquí, hermanos, si todo el pueblo se emociona y de repente quiere saber, después del servicio, hable conmigo o hable con el pastor, o si quiere el estudio completo, se lo hacemos llegar. Pero aquí, hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta? El hermano William está desesperado, dice: yo tengo una pregunta. Adelante, hermano. Artificial, sí, sí. Hacer Dios, sí. Sí, y quiero agregar un poquito lo que está diciendo el hermano William. No sé, hermano, si alguien tiene una pregunta. Hermano Uriel, ¿le puede pasar el micrófono a alguien que tenga la siguiente pregunta? Porque no se aprecia ya. El hermano William está preguntando está diciendo más bien, yo miré, dice, el reportaje, la noticia sobre la vaca roja. Y miren, sí, hermanos, hay un problema ahí. Ciertamente el origen o el nacimiento fue en los Estados Unidos, Massachusetts, donde nace. Ok, todo bien. El problema fue, si vienen los rabinos, viajan, la estudian, la examinan y se dan cuenta que sí era perfecta y calificaba. Ahora, el problema grande para ellos es el siguiente: ¿cómo la vamos a llevar a Israel? Israel es religioso, no hay potencia, no hay ninguna parte del mundo. Usted no puede viajar, nadie puede viajar con un animal vivo a Israel, no se puede, porque son ultra religiosos. El detalle, como dice el hermano, ellos hicieron artificial. Cuando se salió el reportaje de lo artificial, hermano, fue de cómo hacer a los incubos, cómo hacerlo para que... El problema que nació aquí, no pueden trasladar una vaca para allá, tiene que nacer allá. O sea, ahí la pregunta: ¿será que si ya nació? Bueno, sí, hermanos, la primera o el primer encuentro o la primera alerta fue en los Estados Unidos. Pero estudios recientes, si usted quiere más información de eso, se le podemos dar más información. Pero en Israel ya nació, hermanos. Sí. Hable conmigo después, le puedo dar más detalles de esto. Pero sí, hermanos, en Israel ya nació. Sí, sí, exactamente. Ujú. Sí, 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 hermano.
Claro que sí, yo le puedo dar más información a detalle, pero sí, hermanos. La realidad aquí, hermanos, es de que todo, casi todo está listo. Amén. Hermano Uriel, aquí la hermana Leonor, por favor, si tiene el micrófono, la hermana Leonor tiene una pregunta. Vamos a dejar una pregunta, dos preguntitas más. Hermana Leonor, adelante. Suba, prenda el micrófono. Ya está. Ok. La pregunta que voy a hacer, hermano, es si explica un poquito de por qué, y yo creo que esa parte para mí es importante que preguntársela para el pueblo y para mí, porque hay unos vestidos de blanco y unos de negro para el tiempo de ahorita, Para el tiempo antes que llegue el 31. Antes que llegue el 31 de este octubre. mes. Ok. Bueno, sí se escuchó la pregunta. Hermanos, el vestuario tal vez para nosotros no tenga mucho que ver, los colores, la manera, pero para Dios sí. ¿Okay? La hermana pregunta por qué, cómo se relaciona eso. Bueno, ciertamente el vestir, por ejemplo, el color negro, ¿no?, que usan los ortodoxos, significa luto, llanto. Pero también en el ámbito, en el mundo espiritual, tiene que ver con las tinieblas, con oscuridad. ¿Cómo se relaciona, la pregunta de la hermana, con el 31 de octubre? Bueno, en el ámbito espiritual hablando, el cristiano nacido de nuevo, los hijos de luz o del Señor Jesucristo, hermanos, espiritualmente deben de resplandecer y estar limpios, como Jesucristo dijo, las vestiduras blancas. ¿Cómo o qué tendría que ver o cómo lo relacionamos con el 31 de octubre? Bueno, con el 31 de octubre, hermanos, ese día a nivel global, bueno, no global, parte de los Estados Unidos y México y Centroamérica se unen, y claro que sí, en alguna parte del mundo también que celebran el 31 de octubre algo dedicado al enemigo, tiene que ver con el reino de las tinieblas. Entonces sería, hermanos, que cómo nos estamos vistiendo de nosotros, o qué aportamos nosotros, luz o tinieblas. ¿Pertenecemos al reino de Dios o al reino que se ha opuesto al Señor? Amén, hermana. Tendría mucho que ver en ese significado. Amén. Ya, creo que la hermana Yesenia tenía una pregunta, no le quiero quitar. ¿No? ¿O ya la preguntó el hermano? Bueno, la vaca roja, hermanos, el significado de ella en el libro de Números. Si usted va al libro de Números, la palabra del Señor nos dice que cuando Dios levanta en ese tiempo el tabernáculo, porque no había templo, el Señor puso fuentes. Le dijo, van a poner la fuente donde los levitas y sacerdotes se tenían que lavar las manos, los pies, antes de entrar a ministrar. ¿Okay? Había los atrios en la parte de enfrente, estaba el altar del incensario, era otro lugar, el altar del sacrificio, otro lugar con 4 cuernos. Ahí, hermanos, en el altar del sacrificio tenía 4 cuernos, que tiene un significado muy poderoso el número 4, pero para responder su pregunta de una manera resumida, en ese lugar, en el altar del sacrificio, hermano, ahí se debía de poner el sacrificio a Dios. Dios pedía corderos, pero también, hermanos, en el tiempo más fuerte para expiación, ¿verdad? Dios fue específico. La vaca roja, hermanos, no podía faltar en los sacrificios del pueblo de Israel. Tenía que ser roja, no defecto alguno. Si tenía una mancha blanca o una mancha negra, no calificaba. ¿Qué tiene que ver la vaca roja? Se perdió la especie, hermano. Con la llegada del Mesías, de Adán a Noé 2000 años, de Noé, ¿verdad?, al tiempo de Jesús otros 2000, y de aquí para allá otros 2000 años. Pero en el tiempo, en la época de Cristo, desapareció la especie, se perdió. Entonces, hermanos, ellos creían, ¿verdad?, y la misma Biblia lo dice, que se iba a desaparecer, pero que en el tiempo final, cuando los preparativos, Daniel capítulo 9, léalo en casa, hermana, se habla acerca del anticristo, cómo ocuparía, lo que harían. Y lean Esdras capítulo 6, la cita que le di, hermana. También Crónicas capítulo 6, capítulo 7 le da detalle acerca de eso, cómo tenía que ser el sacrificio y cómo lo hacían. Y de igual manera, en el tiempo que el anticristo se siente en el tercer templo, lo que se hacía en el tiempo que se dejó de hacer. Ahorita, hermano, referente a ese punto, 2 templos no pueden haber en la tierra. Por eso la iglesia está. El otro templo no está. Una vez que la iglesia se vaya, quedaría un templo, sería allá en Israel. Porque ahora nosotros de Cristo para acá somos templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces la respuesta es esa, hermana, que al nacer la vaca roja, de acuerdo a la profecía,
quería decir que otra vez iban a empezar los sacrificios, porque se perdió. No hay ciencia. En el pleno siglo XXI nadie puede manipular ni hacer, hermanos, con la biogenética o con los genes artificiales, como decía el hermano, hacer una vaca perfecta, roja. Pueden hacerla, pero artificial, no que sea nata, engendrada y pura, nacida, como la Biblia lo dice, como Dios dijo que sería para el sacrificio. Y una vez que hubiese nacido, la profecía dice, es que el Mesías está a punto de aparecer. Pero fíjese, hermanos, estamos hablando para nosotros los gentiles. El Señor va a venir antes de que aparezca el tercer templo. Lo muy importante, y llévese eso en su mente, antes de que se levante el tercer templo, el Señor se lleva a su pueblo. Y una vez que se vaya a la iglesia en el arrebatamiento, entonces se levanta el tercer templo muy rápido, hermanos, ya está todo listo. Nomás una orden, y con la tecnología, la maquinaria, hermanos, si pudieron en Giza, las pirámides de Giza, levantarle, hermanos, esas toneladas. En este tiempo con la maquinaria es más rápido y más fácil construir un edificio, más fácil. Entonces no hay problema en levantarlo rápido y echar a andar esos sacrificios. Pero la iglesia se tiene que ir primero. Esa es la buena noticia, iglesia. La iglesia se va primero. Amén, hermano. Buena pregunta, hermano. ¿Se acabó? El hermano Uriel tiene una pregunta. No sea el micrófono, hermanos, o hable fuerte, porque es que no se aprecia, hermano. Se oye un silencio en las... Sí. Habla en el micrófono, hermano, para que se escuche. Sí, porque los que están conectados, hermanos, escuchen. Sí, mi pregunta es la de Marcos 13:14. Ajá. La iglesia, mi pregunta es que si la iglesia va a ver tal abominación, o para quién es esa profecía, para quién es esa palabra. Buena pregunta, muy profunda. La pregunta que hace el hermano Uriel es la siguiente, la respuesta. La respuesta es la siguiente. ¿Quiénes van a mirar? Eso está en Daniel 9:27 y en Marcos. No sé si el hermano aquí lo tiene. Aquí está. Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar el que le entienda, dice, entonces los que en Judea huyan a los montes. La respuesta es, hermanos, que Cristo vino a los suyos. Los suyos no le recibieron. La iglesia no va a presenciar esa palabra. Hay otros versículos que ahí mismo pusimos. Cuando ustedes vayan a escudriñar lo que estuvieron apuntando, se van a dar cuenta que Jesús le dijo a ellos, a los judíos. Por eso mira ahí dice Judea. ¿Dónde está la palabra? Pero cuando veáis abajo, mire abajo, los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Cuáles montes? Es muy profundo el hablar de todo esto, hermanos, pero en Jerusalén está el valle de Megiddo, hay un lugar rocoso, hay mucho lugar. Y Jesús le está diciendo, cuando vean esa abominación desoladora que habla Daniel en el capítulo 9, exactamente el 27, es cuando aparezca el hombre de pecado y profane el templo. En otras palabras, Jesucristo le dijo a los judíos, a los que están en Judea, a los que están en ese lugar donde será el epicentro del mundo, cuando eso suceda y cuando miren a ese